Eva llega al hospital tras un accidente de tráfico que ha afectado a varios coches. Los heridos están siendo trasladados a diferentes hospitales. Ya vienen más ambulancias. Vale. Pepote, otro de los afectados por la colisión múltiple producida hace unos minutos, ha sido traído a urgencias con una rama de árbol atravesada en el cuerpo después de chocar con un camión lleno de ramas de poda. De acuerdo, no se fatigue. Mire, tenemos que operar para sacársela. Pero primero quiero hacer un TAC para ver cómo están los órganos, ¿de acuerdo? A ver si hay órganos afectados. Hola, Eva. ¿Cómo te encuentras? Me duele todo. Bueno, mientras te desabrochas, me vas contando, ¿vale? ¿Qué es lo que te ha pasado? Es que no lo sé, ha sido todo súper rápido. Han empezado a chocar todos unos contra otros y yo justo me acababa de sacar el cinturón para coger una cosa del asiento de atrás. ¿Te la desabrochaste? Lo que veo es líquido en la cavidad abdominal, ¿eh? ¿Es grave? Quiero seguir haciendo pruebas para ver... A ver... el alcance de la lesión. Fuerte, todo lo que puedas. Ahí, más fuerte. Ahí. Vale. Para arriba, haces fuerza. Fuerte. Y ahora hacia abajo. Ay, perdona, ¿te he hecho daño? Ay, perdona, otra. Yo te veo mucho mejor, ¿eh? ¿Sí? Sí, a pesar de que pues, se ha visto afectado el nervio, estabas muy bien. Yo pensaba que ibas a tardar más en recuperarte. Y nada, aparte de la rehabilitación te veo bien en tu vida. Te veo como con más brillo, como pues más sonriente, hablas más. No hablas más que yo porque es difícil de hablar más que yo, porque yo me pongo a coger el hilo y vamos, no... Marta, es que pierdo el hilo contigo. ¿Qué decías al principio? Nada, que te veo más contento. Yo creo que también se debe a mi fisio, ¿eh? Porque aparte de ser muy buena en lo que hace, pues aparte es muy simpática y muy alegre y eso como que se pega. Así que muchas gracias. Gracias a mí. Sí, claro, eso he dicho a ti. Nada. Bueno, que me tengo que ir, que tengo otro paciente y no puedo hacer excepciones. Vale. Marta, que escucha, que podríamos quedar algún día fuera del hospital, ¿no? Claro, genial, sí. Vale. ¿Estás bien? Sí, que me ha parecido ver a alguien. Te dejo, ¿vale? Vale. Deberíamos llamar a mis padres, ¿no? Sé que estás un poco asustada, pero sabes que si los llamamos ya no nos vamos a poder ir juntos. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar un poquito a que nos digan qué es lo que tienes. Y si es cualquier cosa grave, yo mismo los llamo. ¿Vale? Pepote, ¿todo bien? Pepote, el paciente atravesado por una rama de árbol, se somete a un TAC para valorar el alcance de la lesión. Mire, las pruebas dicen que tiene un neumotórax importante y un enfisema subcutáneo. Pues yo diría que esto es una rama. Vamos a operar cuanto antes, en cuanto estén los resultados de las analíticas y el examen de coagulación. Haga lo que tenga que hacer. Pero, por favor, que sea rápido. Tengo que ir a una boda. Hombre, pues no sé de quién es la boda, pero ya puede avisar para que retiren su cubierto porque usted de aquí no se mueve. Es que es mi boda y no puedo faltar. ¿Y ha avisado a su novia de que ha tenido un accidente? No. Tengo ya los resultados de la radiografía. Y en principio lo que hemos visto es una fractura estable del anillo pélvico, pero en el TAC hemos visto contusiones en el hígado, en el riñón y también en el bazo. ¿De acuerdo? Así que tienes que quedarte ingresada. Porque podría después haber hemorragias internas graves. Qué cara de susto. Pues te digo, hay que ponerte también un fijador externo para inmovilizar toda la zona pélvica, ¿vale? Hola. ¿Entradas para Monster Truck, en serio? Pues qué suerte. Qué suerte, ¿por qué? Si te vas a venir conmigo. ¿En serio? ¿Me invitas al Monster Truck? Sí. Es que mira, resulta que tengo una prima que es peluquera, ¿no? Y su compañera de trabajo tiene un novio que es pipa y se dedica a organizar eventos y tal. Y yo, como soy una fanática de los coches grandes con piruetas que se chocan con otros coches, y pues he conseguido entradas por la cara. Ya. A ver, Pepote. A ver. No hay ruido en uno de los pulmones. Y está hipotenso. Hay que intubar y poner respiración mecánica. Hay que operar ya. ¿Dónde están los resultados de los análisis? Mira, no los voy a buscar a ver si ya están. Esta fijación ya sé que es bastante incómoda, pero es lo que hay que poner en estos casos. ¿De acuerdo, Eva?
Venga, ahora te veo. Rodri, pasa mi móvil, porfa. No, Peque. Lo que tienes que hacer ahora es descansar. Es que me parece muy raro que no me haya llamado mis padres. No te preocupes ahora por eso. Trata de descansar, anda. ¿Qué pasa? ¡Rodri! Voy a llamar, espera. Bueno, tienes una asimetría de los pulsos carotídeos. Lo que le vamos a hacer es un angiotac de urgencia y ahora mismo vendrán a realizarle la prueba. Lo primero, relájate y tú no la dejas sola. Vale. Venga. Tranquila. Pepote se recupera tras la intervención en la que le han extraído una rama de 25 centímetros del tórax. No llores, mujer. ¿Pero qué te ha pasado, mi amor? Ya está todo bien. Me tienes que perdonar por haber estropeado la boda. No pasa nada. Si hemos esperado 40 años, digo yo que podemos esperar unos días, ¿no te parece? La aortografía que le han realizado a Eva no ha traído buenas noticias. Tiene una disección de aorta y hay que operarla urgentemente. ¿Es grave? Bueno, hay que tener en cuenta que la aorta es la arteria más grande del organismo. Pero bueno, tienes que estar tranquila porque tenemos unos cirujanos vasculares excelentes. A ver, tranquila, Eva. En un minuto va a venir un celador para llevarte a quirófano, ¿de acuerdo? ¿Necesitas alguna cosa? ¿Me puedes pasar el móvil? Claro que sí. ¿Cuál quieres? Los dos. Venga, hasta ahora. ¿Me has mirado el móvil? ¿Nos llaman a mis padres? A ver, Peque, lo he hecho por nosotros. Si ellos se enteran ya no nos podemos ¿Puedes ir mentirme juntos. así? ¿Pero no sabes que puedo morir en cualquier momento? Vale, puede que tengas razón. Me he equivocado, perdóname. Vete. Perdóname, Por favor, Peque. vete. Peque, ¡Que te vayas! igual no me querías tanto como dices. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No sé, estaba bien, pero poco a poco ha empezado a sentir escalofríos y a marearse. He intervenido hace unos días por un empalamiento en un accidente. Vale, bueno, vamos a hacer un hemocultivo y una muestra de orina, ¿de acuerdo? Y empezamos con antibióticos de amplio espectro porque los que hemos administrado hasta ahora no están funcionando. ¿Cómo está? Mejores días ya he tenido. El antibiótico no está funcionando, así que tendremos que empezar con otro tratamiento hasta que tengamos el resultado del hemocultivo y sepamos exactamente la bacteria que está causando la sepsis. Muchas gracias. Hasta ahora. Cariño. Doctora, ¿cree que se pondrá bien? Sargento Soto sabe tan bien como yo que de esta ya no salgo. ¿Cómo puedes decirme eso? 45 años esperando para estar juntos. ¿Eh? Y ahora que nos íbamos a casar. ¿Y quién te ha dicho que no nos vamos a casar? Hola, Eva, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Y esa carita? Que tu evolución es muy buena, ¿eh? Es que me da miedo que esto haya acabado con Rodri conmigo. ¿Y por qué dices eso? Sonará muy cursi, pero es que creo que estamos hechos el uno para el otro. Además, todo el mundo puede equivocarse, ¿no? Claro que sí. ¿Nunca te ha pasado? Uf, equivocarme, ya te digo. Pero fíjate, hay algo que he aprendido en la vida y es que los trenes pasan muchas veces, de verdad. Así que si Rodrigo es tu chico, tendréis más oportunidades, seguro. ¿Vale? Ahora paciencia, que esto es un poquito lento. Pero una pregunta, ¿entonces qué hacemos? ¿Cenamos antes o después? Porque a mí ver coches saltando me da un hambre que no veas. Bueno, ahí habrá de todo. Es todo muy rollo americano. Hay puestos de perritos, hamburguesas, pizzas... ¿Pizza? ¿Has dicho pizza? Me encanta la pizza, sobre todo la de pomodoro, prosciutto y formaggio. Oh. ¿Cómo? Perdona, la de tomate, queso y jamón. Ah. Que me encanta. Vaya con Dacaretti, ¿eh? ¿La Caretti? Es un poco forzado, ¿verdad? No, bueno, no. Por ser tú te lo permito. Vale, pues te voy a llamar así, ¿eh? Vale, pues nada, Dacaretti. No suena mal. Me gusta. Vale. Sí.